alguien de la coordinación. Ah, ya, creo que ese ya es nuestro permiso para poder iniciar. Saludarles nuevamente. Aquí me está. Ah, ya. Nuevamente saludarles. Bienvenidos a esta nuestra nueva sesión. Entonces ahora vamos a ver un poquito más. Ya hemos visto todo lo que es búsqueda. Ya hemos visto cómo hacer el uso del Mendeley, ¿no? Entonces, hasta el momento no hemos tenido dudas sobre esto. Espero que ahora ya tengan, ya hayan entrado a la práctica y hayan podido identificar algunas cosas, ¿no? Vamos a hablar de variables. Bueno, esto es una cosa básica, ya, que me imagino ustedes han visto desde pregrado, pero lo vamos a ver desde un aspecto más práctico, ¿ya? A veces uno por cumplir el requisito pone sus variables y por cumplir el requisito hace incluso el cuadro de operacionalización de variables y esto es algo más bien o sea, cuesta hacer, ¿ya? Pero si ustedes lo hacen muy bien, es una base de la investigación, es uno de los pilares de su investigación. ¿Ya? Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Les voy a compartir la pantalla. Bueno, primero vamos a ver la clasificación, ¿no? Aquí tengo, esto lo vamos a minimizar. Tengo la clasificación clásica, ¿no? En realidad podemos ver tres tipos de clasificaciones de variables, ¿ya? Esta es la básica, está creo un poquito lento, entonces voy a detener el video, ¿ya? ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Ah, ya, gracias. Gracias. Miren, listo, miren, primero, las variables, a veces el problema está en identificar la variable, ¿no? Muchos dicen todo lo que se pueda, ¿no? Medir o todo lo que se puede identificar y ya lo consideran variable. Y no es así. Como dice su nombre, tiene que variar, tiene que asumir diferentes valores, ¿no? Ustedes pueden escoger una unidad de estudio y las cosas que yo pueda describir de esta unidad de estudio, esas son las variables, ¿ya? Y tienen que asumir diferentes valores. Lo más común, por ejemplo, edad, ¿no? Todos comprendemos lo que es edad. Yo ya puedo identificarlo bien, ¿no? Si quiero en meses, por ejemplo, en caso de los niños, si quiero en años, ¿no? Entonces, esta variable es variable porque asume diferentes valores. Yo puedo tener un grupo de niños y uno tiene 8, el otro tiene 5, el otro tiene 4, el otro tiene 3 años y medio. O sea, asume diferentes valores. Entonces, si esto se cumple, es una variable. Yo tengo estudios donde de memoria le ponen las variables, ¿no? Por ejemplo, es una población donde son enfermeras, ¿ya? Y todas son mujeres. Si el caso es de esta forma, ¿no? Donde todas son mujeres, la variable sexo no va a asumir diferentes valores, ¿ya? Todas van a ser mujeres. Entonces no hay ninguna razón para poner o incorporar en mi listado de variables a la variable sexo. ¿Por qué? Porque no va a asumir ningún otro valor aparte de mujer. Todas son mujeres. ¿Ya? Entonces, eso es importante al momento de hacer las variables. También es importante que sea medible, ¿no? A veces me ponen cosas bien complejas que necesito hacer varias cosas y combinación de otras variables y no es algo concreto que yo pueda medir fácilmente. Entonces, eso vamos a ver ahora, cómo podemos darnos cuenta que es o no es una variable. A veces me ponen eh, con variable, ponen y dice sociodemográficas y al lado está edad, sexo, ciudad, no sé, son como cinco variables. Ya nos vamos a suponer, estas son las variables en realidad, ¿ya? No es, yo las puedo agrupar, claro, pero el poner sociodemográficas como nombre a todo el conjunto de estas variables, eso no es la variable.
¿ya? Sino que cada una de ellas correspondería a ser una variable. Miren, vamos a reconocer tres clasificaciones. Esta es la que siempre hemos conocido. Según el tipo de variación y naturaleza, le vamos a poner la clasificación clásica, ¿ya? Aquí está en cualitativas y en cuantitativas. Por si acaso, esto nada que ver con el tipo de estudio. Muchos confunden la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa y piensan que en la cuantitativa voy a ver puras variables cuantitativas y en la cualitativa voy a ver puras cualitativas. Y no es así, ¿no? Nuevamente repito, esta clasificación nada que ver con el tipo de estudio. Yo prácticamente esta clasificación es válida y útil todo, ¿no? Solo para investigación cuantitativa. En la cualitativa son dimensiones, son categorías, se miden de una manera diferente, no las voy a considerar variables, ¿ya? Entonces, en la investigación cualitativa no hay la aplicación de estos conceptos, solo en la cuantitativa, ¿ya? Entonces, aquí tengo el tipo de variable, no repito, la clasificación clásica en cualitativa y cuantitativa. La cualitativa se divide en nominales y ordinales. Las nominales no tienen un orden, ¿no? Y las ordinales sí. Ordinales, por ejemplo, anemia, ¿no? Yo puedo decir sí y no. Ahí es dicotómica. Ahí, si yo la voy a categorizar así, es una variable cualitativa, nominal, dicotómica, ¿ya? Sí y no. Significa dicotómica que solo tiene dos opciones y una opción anula la otra, o sea, no pueden existir las dos al mismo tiempo, ¿no? Y es nominal porque no tiene un orden, ¿no? El ser sí o no y sí, da igual. Pero si yo quiero clasificar de forma diferente, anemia, ¿no? Voy a categorizar como leve, moderada y severa. Si yo veo que en mi estudio es útil hacer esta clasificación, ¿ya? Entonces, sí, ya no es nominal, ya se volvió ordinal. ¿Por qué? Porque las categorías incluyen un orden, ¿no? Leve, moderada, severa. Entonces, a veces uno dice y uno piensa que todas las variables se clasifican y se organizan de una sola forma y yo tengo que ver qué dice, digamos, el asesor o el revisor y en esa forma voy a hacer de forma ciega, ¿no? Y no es así. ¿Quién decide cómo voy a investigar, a medir mi variable, cómo la voy a clasificar? Es el investigador, los autores, ¿no? Ustedes. Si a mí me sirve edad, por ejemplo, ¿no? Edad es una variable por naturaleza cuantitativa continua, pero yo he encontrado en mi estudio o lo que yo quiero probar que resulta que estas variables se relacionan en mayores de 40 años y quiero ver cómo se relacionan en menores de 40 años, ¿no? Entonces, yo puedo dicotomizar esta variable edad. Si la he dicotomizado, ¿no? Ya solo tengo dos opciones, con edad mayor o igual a 40 años y la otra opción con edad menor a 40 años. Si es así, ya no es cuantitativa, se volvió cualitativa, ¿ya? Y yo puedo decir un nivel más incluso, ¿no? Es una cualitativa ordinal. ¿Por qué? Porque con edad menor o igual a 40 años va a ser la primera categoría y con edad mayor a 40 años va a ser la segunda categoría. ¿Ya? Entonces, ¿quién decide cómo quiero edad? El autor, ¿no? Entonces, eso tampoco es a capricho, sino es de acuerdo a lo que dice la literatura. Generalmente, para eso hemos dedicado 3 clases a búsqueda de la literatura, ¿no? Porque ahí es donde yo voy a ir a ver cómo han medido esta variable, ¿no? Por ejemplo, les estaba hablando de anemia. Aquí lo hemos dicotomizado en anemia sí y no. Aquí lo hemos clasificado como ordinal, en anemia leve, moderada, severa. Pero de repente no me interesa esto, sino que a mí me interesa la hemoglobina.
concentración de hemoglobina. La puedo tratar como cuantitativa. Resulta que en los reportes de laboratorio me dan la variable hemoglobina con decimales, ¿no? Me permite tener más fineza, digamos, y hay varios decimales. Entonces yo puedo decir es cuantitativa continua, ¿no? Entonces yo de repente quiero orientar esto a una posterior prueba de diferencia de promedios. Entonces ya estoy pensando desde que estoy identificando la variable, cómo la voy a analizar y me parece mejor de esta forma, ¿no? Si yo no quiero, ya han visto las otras alternativas, puedo hacerla cualitativa nominal, puedo convertirla en una cualitativa ordinal. A veces se manejan hasta dos clasificaciones diferentes al mismo tiempo. Yo quiero hacer variable cuantitativa continua de edad y pongo el promedio y la desviación estándar de edad. Y más adelante he categorizado por quinquenios, ¿no? Entonces ya he utilizado la variable edad como variable cuantitativa continua y al hacerla por quinquenios se convirtió en una variable cualitativa ordinal, ¿ya? Entonces, otra vez otro ejemplo de cómo ustedes pueden, a su criterio, digamos, pueden ustedes mejorar esto. Me dice Miriam que no se escucha. Le voy a aumentar un poquito el volumen. A ver, está en 100%. Me voy a acercar un poco más, ¿ya? Gracias, Miriam. Entonces, de esa forma, ¿no? Y esas son las variables de la clasificación clásica. Tenemos también otro tipo de clasificación que podríamos considerarlo solo para cuando hacemos estudios con una posible prueba de hipótesis, ¿ya? Entonces, podemos ponerle un nombre, se llama así, ¿no? Según proceso causativo o de asociación. Yo le digo la clasificación funcional de variables, ¿ya? Aquí tenemos tres opciones. Puede ser una variable de respuesta o dependiente, ¿no? Que es lo mismo. Puede ser una variable de exposición o independiente, ¿no? Que tal vez así ya lo hemos conocido. Y la variable de control, que puede ser una variable confundente, ¿no? Es su otro nombre. Tienen sinónimos, ¿no? La variable de respuesta o la variable resultado o la variable dependiente. La variable de exposición también se llama de predicción, ¿no? O puede ser independiente o de exposición. Es lo mismo, ¿ya? La variable de control puede ser la confundente, ¿no? Confusora también le ponen. Son sinónimos de la variable de control. Entonces, ¿cómo se entienden estas? ¿Cómo las podemos identificar? Cuando yo quiero buscar alguna posible relación causal, ¿no? Resulta que cuando yo quiero decir, a ver, el consumo o el aculico, digamos, de hoja de coca produce mayor probabilidad de cáncer de boca, digamos, ya me estoy inventando, era esta una hipótesis de un estudiante justamente que no ha tenido el estudio, ¿ya? Aquí la posible causa, diremos, es la exposición, ¿ya? Que sería el aculico. Y la respuesta sería el cáncer de boca. Entonces, hay una posible relación causal y puedo hacer la discriminación de cuál es cuál, ¿no? La que no es fácil es la variable de control. La variable de control es una que me está confundiendo la relación entre estas dos. Resulta que estos pacientes, digamos, me voy a inventar, ¿ya? Además, consumen, eh, no sé, consumen chicle, digamos, ¿ya? Entonces yo puedo decir, ¿no será que el consumo tal vez excesivo, ¿no? De chicle puede realmente producir el cáncer de boca y no el aculico de la hoja de coca, ¿no? Entonces, esta está confundiendo la relación entre estas dos. Cuando yo tengo esta duda, entonces yo tengo que hacer el análisis de forma separada. Un análisis de estas dos, cuando tengo el aculico, ¿no? O sea,
o en este caso, perdón, cuando tengo la variable de control dividida, o sea, eh, el mascar chicle, digamos, y el no mascar chicle, ¿ya? Otra variable de control suelen ser generalmente edad, sexo. Muchas asociaciones son diferentes entre hombres y entre mujeres. Entonces yo puedo decir, no puedo hacer un solo análisis, tengo que hacer dos análisis. Si fuera la variable de control sexo, pues voy a decir un análisis en mujeres, otro análisis en varones. O sea, en otras palabras, la variable de control me divide el análisis, ¿no? En varios otros. Si mi variable de control son tres categorías, hago tres análisis, lo ha triplicado. Digamos que esta relación de estas mis variables son diferentes en el nivel socioeconómico bajo, moderado y alto. Entonces, cuando yo encuentro evidencia en la literatura que sugiere que estas dos variables se asocian de forma diferente, se comportan, digamos, de forma diferente en estos tres entornos, diremos, ¿no? En nivel socioeconómico leve, moderado, alto. Entonces, tendré que hacer el análisis de estas dos en las tres situaciones, ¿no? Leve, moderado, alto. Entonces, a eso se refiere esta clasificación, ¿ya? Miren, cuando ustedes hacen estudios analíticos, es mejor hacer una operacionalización de variables como la clásica, ¿no? Pueden agruparlas en variables, digamos, pueden ser sociodemográficas, clínicas, como ustedes deseen, pero podemos hacer otro cuadro de operacionalización de variables para las variables en la clasificación funcional que les acabo de explicar. Porque si yo digo, la de respuesta va a ser una variable dicotómica, ¿no? Entonces, ya hasta estoy orientando el análisis, ¿no? Si va a ser dicotómica, entonces ya sé que voy a buscar mi asociación con chi cuadrado. Si esto fuera un estudio de casos y controles, voy a buscar un OR. Si esto fuera un estudio de cohortes o de ensayo clínico, voy a buscar riesgo relativo. Pues ya sé cómo voy a verificar esto. Si mi variable de respuesta es cuantitativa continua, o sea, hemoglobina, digamos, ya yo digo, entonces ya sé desde que estoy escribiendo mi variable, ya sé qué análisis voy a hacer. ¿Qué puedo hacer? Diferencia de promedios, ¿no? Para eso tengo que hacer una prueba T de student, puedo hacer, si no me alcanza para hacer una distribución normal, puedo hacer una U de Mann-Whitney. O sea, ya me está diciendo qué análisis voy a hacer, ¿ya? Por eso es muy importante plasmar esta idea de investigación en un cuadro de operacionalización de variables. Así que no lo hagan por cumplir, háganlo para que realmente les sirva. Esto ni siquiera va a salir en su artículo, ¿no? A veces ni siquiera sale en los documentos oficiales como una tesis. Se queda en la cocina, ¿no? Donde ahí es donde me he ensuciado, he rayado, he hecho todo y gracias a este análisis, a este trabajo, hemos obtenido la orientación, digamos, de hasta qué diseño, qué prueba estadística, qué hipótesis voy a hacer, ¿no? Y la última clasificación es por la dificultad de ser medidas. Ya van a leer también, van a escuchar cuándo es una variable blanda y cuándo hay una variable dura. ¿Ya? Una variable blanda es difícil de medir, no hay un instrumento óptimo para esta. Digamos, calidad de vida, depresión, para medir, por ejemplo, el consumo de tabaco, yo tendría que ver varias cosas, ¿no? Tengo que ver si consume el tabaco, si fuma o si masca tabaco o si fuma pipa, si no es lo mismo fumar un cigarrillo con filtro, sin filtro, cuánto tiempo, cuántos cigarrillos al día, cuántos años. Miren, el sumar todos estos criterios me va a llevar a construir incluso un instrumento complejo solo para ver
el hábito tabáquico, ¿no? Entonces, esa es una variable blanda. Yo he visto, por ejemplo, el instrumento de lo que era los puntos vida, ¿no? Hace años, bueno, no tantos, para nuestro programa de prevención de enfermedades no transmisibles en Bolivia. Su instrumento decía tabaco, sí, no, ¿no? Después decía consumo de alcohol, sí, no. Es muy subjetivo y esto no me dice cuándo va a ser sí, cuándo va a ser no. Si yo fumo un cigarrillo al día y fumo digamos, uno cada mes, pero ya 10 años estoy fumando un cigarrillo cada mes, ¿será que cumple el requisito para tener el hábito tabáquico? ¿No? Entonces, hay que ver esos aspectos. Cuando tienen variables difíciles, ¿ya? Como les acabo de mencionar, consumo de tabaco, consumo de alcohol, eh, puede ser calidad de vida, satisfacción del usuario, puede ser, a ver qué otra, depresión. Generalmente las clínicas son variables difíciles de medir, ¿ya? A ver, en un niño yo veré, como les decía, el síndrome de Kempe, para decir blanco o negro, sí o no, tengo que considerar varios aspectos, ¿no? Entonces no es fácil. Esas son las variables blandas. En cambio, las duras ya son variables cuyo instrumento es ya bien conocido, es relativamente fácil de medir. ¿Ya? Por ejemplo, temperatura, ya tengo un instrumento que ya yo lo puedo utilizar, ¿no? Un termómetro. Para el peso, yo puedo utilizar una balanza, ¿no? Pues ya hay un instrumento bien definido para medir esto. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere con esto, ¿no? Estas clasificaciones se combinan. Prácticamente las tres clasificaciones me van a ayudar a planificar mi investigación. ¿Ya? Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Entonces voy a pasar a mostrarles una clasificación de variables. ¿Ya? A ver, aquí tengo una, bueno, tengo dos. Vamos a ver esta y después la otra y después vamos a hacer nosotros otra. Miren, esta operacionalización de variables, si ustedes buscan, hay formatos hasta de 11 columnas. Nosotros no necesitamos tanto, ¿ya? Bueno, no tampoco pueden, si gustan, pueden hacerlo, claro, mientras más cosas tenga y más completo esté, es mejor, ¿no? Pero no, lo que nosotros recomendamos al hacer la tutoría, etcétera, el tutelaje en diferentes trabajos, es este básico que es de 4 columnas, ¿ya? Miren, ¿qué tenemos? Tenemos la variable, ¿no? Que tienen que identificar bien, ¿no? ¿Cuándo es la variable? Como les decía, no siempre sucede. A veces de memoria hacen otro ejemplo que vi en algún trabajo, dice departamento, ¿no? Y lo han categorizado como La Paz, digamos, Oruro, Potosí, así, ¿no? Pero llegado al momento, su población de estudio, su universo y todo ha sido planificado en solo el departamento de La Paz. Entonces ahí no ha tenido ningún sentido en hacer, hacer esta otra variable, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a tomar diferentes valores, como les decía, todos son de La Paz, ¿no? Entonces, eso hay que ver, ¿no? Que procurar de que correspondan a las variables. A veces otro error típico, aquí me ponen prevalencia como variable, ¿no? La prevalencia es algo que yo voy a obtener, voy a calcular. En realidad es algo que yo tengo que obtener después de analizar los datos o los resultados de mi trabajo. No es una variable, ¿ya? Entonces, esas cosas, ¿no? Traten de hacerlo. Esto no necesitan hacerlo con formalidad. Yo les sugiero cuando hagan cualquier investigación, agarren un papel y háganlo a mano alzada. O sea, la idea es que sea lógico y que les ayude a aterrizar una tarea, una idea de investigación. A veces están volando y quisiera hacer esto y esto otro, pero no sé cómo voy a hacer. Entonces, para que esa idea se plasme y sea algo concreto,
¿no? En una investigación es muy útil hacer este ejercicio de la operacionalización de variables. Incluso de aquí ya te organizas mejor y haces mejor tus objetivos, ¿ya? Entonces, en este ejemplo, miren, está nuestra columna de variables, está la definición operativa, está el tipo de variable y está el indicador. Aquí hay 3 ejemplos, ¿no? La única que es cuantitativa continua es edad y tenemos 2 variables que son cualitativas, una es nominal y la otra es ordinal, ¿no? A veces les queda la duda, ¿no? ¿Cuándo es cuantitativa? ¿Cuándo es cualitativa? Una forma fácil de darnos cuenta es pensando cómo lo voy a analizar. Si edad quiero analizar, como en el artículo que he leído, con promedio, desviación estándar, gráfico de cajas, de repente, es mejor que la considere como cuantitativa continua, ¿ya? En ese caso, no va a tener categorías, ¿no? Como aquí. Entonces, yo le puedo poner solo en qué unidades voy a medir la edad. En este caso, es años cumplidos. Si fueran bebés, no sé, días, o si fueran niños, no sé, semanas pueden ser, ¿no? Ustedes definen, ¿ya? Entonces, yo decido. De repente, si edad, yo la quiero de inicio, he visto los artículos como que lo han hecho en quinquenios, digamos. Entonces, ya, quiero hacerlo en quinquenios, entonces yo aquí le voy a poner cualitativa, cualitativa ordinal, porque van a tener un orden, ¿no? Y aquí ya le voy a poner las categorías, ¿no? De tanto a tantos años, de tanto a tantos años y así, ¿no? Entonces, esto no es que siempre tiene que ser cuantitativa continua porque edad siempre es así, no, sino que ustedes, los investigadores, definen cómo quieren hacer, ¿no? Aquí haciendo un paréntesis, hablando también de edad, cuando ustedes hacen sus instrumentos para recolectar la información, traten siempre de tomar la variable de la forma más básica, ¿ya? Si pese a que yo aquí lo he categorizado por quinquenios, ¿no? En mi instrumento, vamos a imaginarnos un cuestionario, no, yo les recomiendo no poner los quinquenios. ¿Por qué? Porque es mejor, puede haber algún error o puede haber, no sé, para salvar cualquier situación, es más útil recuperarlo el dato desde edad simplemente, ¿no? Que me ponga ahí 3 años, 5 años, mejor aún la edad de nacimiento, perdón, la fecha de nacimiento. Si yo tengo este valor, yo con el Excel incluso, no necesito un programa para eso, yo puedo calcular la edad a la fecha de ahora y hacer las categorías, ¿no? De mis quinquenios. Entonces, me permite hacer una cosa más exacta. Si por ahí yo me he equivocado en algo o cualquier cosa, yo puedo corregirla. Imaginen, no quiero en quinquenios, quiero en decenios. Lo puedo volver a armar, ¿no? Y lo hago fácilmente. En cambio, si en instrumento yo he recuperado la variable edad así ya categorizada, ya no puedo hacer nada más que seguir, ¿no? Y respetar lo que inicialmente se hizo. ¿Ya? Ahí cerramos el paréntesis. Después tenemos estas dos que son cualitativas. Miren, el sexo y la escolaridad. Aquí vamos a discriminar, ¿no? Sexo como las características biológicas que nos hacen hombres o mujeres, o en caso de que quieran hacer algo según la percepción de la persona, la autopercepción, sería género, ¿no? Ahí yo puedo decir, bueno, esta persona tiene un sexo de repente de mujer, pero se autodefine como varón. Entonces, esto lo pueden ustedes seleccionar de acuerdo al tipo de estudio que quieran hacer, ¿no? Si esto es importante para ese estudio, le pueden poner género. Si no, es suficiente con sexo, ¿ya? Entonces, aquí una pequeña definición operativa. Algunos aumentan una otra columna aquí, ¿no? De una definición conceptual. Después está el tipo, como va a ser hombre y mujer, es una variable cualitativa, nominal, porque no tiene un orden, ¿ya? Y después tenemos nivel de escolaridad, va a ser
definido como el último año cursado, dice, ¿no? O sea, em, digamos, la persona ha cursado hasta, no sé, lo que antes era cuarto básico, ¿no? Entonces yo le pongo primario, ¿no? Si la persona solo ha ido a primero de primaria, le pongo primario. Entonces, esto es importante, ¿ya? Para ponernos de acuerdo. Hay algunas personas que definen operativamente y dicen, no, va a ser primaria cuando haya terminado todos los cursos de primaria. Entonces, si la persona cursó hasta primero de primaria, es como ninguno. Aquí tendría que tener otra categoría que diga ninguno. Si la persona ha cursado hasta segundo de secundaria, yo lo voy a categorizar, lo voy a considerar como primaria, porque si bien ha comenzado secundaria, no ha terminado secundaria. Entonces, estas son formas que ustedes deciden. Si yo quiero, puedo hacer con todos los cursos vencidos o simplemente, como dice acá, que lo último que cursó haya, de acuerdo a eso voy a poner mi categoría, ¿no? Digamos, ha salido bachiller, ya secundaria, ¿no? Ha estado aunque haya estado solo en primero de primaria, ya le pongo primaria. Entonces, esta singularidad lo pueden ustedes definir, ¿no? Y así, entonces ya tengo aquí lo básico que podríamos hacer, ¿no? Yo les sugiero otra cosa. Miren, lo que yo hago es usar una combinación de esta columna con esta columna para ir, no en las cuantitativas no, solamente la unidad, como acá, años, miligramos por decilitro, centímetros, no sé de acuerdo a lo que estén midiendo, pero en esta combinación que les decía, estas cuando son categóricas, cuando son así cualitativas, me interesa decir cuándo va a ser hombre, cuándo va a ser mujer, cuándo va a ser primario, secundaria, y es mejor operacionalizar cada una de ellas, ¿ya? A ver, aquí tal vez no se vea mucha la utilidad, pero me voy a poner una variable, digamos, clínica, digamos síndrome metabólico. Síndrome metabólico va a ser mi variable, va a ser cualitativa dicotómica, o sea, voy a tener sí y no, ¿no? Entonces no es tan fácil decir sí. Entonces yo ahí donde dice sí, voy a escribir sí, ¿no? Va a ser solo cuando cumpla 3 de 5 criterios, ¿no? Y ahí puedo poner incluso los criterios, ¿no? Los 5 criterios que arman el síndrome metabólico. Entonces, ahí sí es importante y es algo objetivo. Operacionalizar significa así hacerlo blanco o negro, que no haya lugar a la subjetividad. Yo digo, si la persona, digamos, en un criterio dice valor de glucemia mayor o igual a 100, ¿no? Entonces, y esta persona tiene 99, entonces no entra, ¿no? Tiene que ser mayor o igual a 100. Entonces, así, para eso me ayuda, ¿no? A hacer, combinar esta columna con esta otra, donde hago esta definición operativa para cada una de las opciones, digamos, que tiene mi variable, ¿ya? Esa es la que yo les recomiendo, porque ahí aterrizan y dicen, ay, no, no voy a poder medir esto, o voy a mejorarla. Si es un cuestionario, voy a mejorar mi pregunta y no preguntaré de esa forma, ¿no? Entonces van a ver que hay operacionalizaciones, cuadros, que aumentan una columna donde dice, ¿cómo lo voy a medir? Y ahí dice, ¿no? Si esto fuera un cuestionario, hasta la pregunta del cuestionario ya sale fácil cuando hacemos este planteamiento, ¿ya? Entonces, ese quería mostrarles como ejemplo. Y aquí tengo otro, un parecido, miren, solo es el formato tal vez, pero aquí está incluyendo esta edad, sexo, estado civil, y aquí está incluyendo la escala. Hace rato no había la escala, ¿no ve? Esto también es opcional. Miren, yo lo que he hecho en la anterior, estaba combinado el tipo con la escala, porque, bueno, decía, ¿no? Cuantitativo, continuo, o en este caso, cualitativo, nominal, dicotómico, ya está diciendo nominal también acá, ¿no?
nominal, politómico, ¿no? Entonces, aquí reconocemos, si gustan pueden hacer otra columna como aquí, es otro modelo, otra opción que tienen para hacer, y pueden hacer en una otra columna escala. Para las variables cuantitativas son la escala, hay de razón y de intervalo, ¿ya? Básicamente, si se puede dividir esta variable y da el resultado exacto, digamos, la persona tenía 20, 40 kilogramos, digamos, el niño, y si yo lo divido en dos, va a salir 20, ¿no? kilogramos, y me da tiene esta cualidad, diremos, esta variable, es una escala de razón. Pero a veces hay variables donde las categorías y los puntos que se han definido son más de consenso, no son reales. Por ejemplo, la temperatura, ¿no? La temperatura tiene una escala de intervalo. Yo puedo decir, puedo hacer, digamos, el cero, puedo saber que es de intervalo, porque el cero en realidad no es la ausencia de temperatura, sino que ha sido un consenso que ha dicho, ah, no, para nosotros cuando se congela el agua va a significar 0 grados. Entonces, entonces eh, así pueden ustedes saber cuándo es de intervalo o cuándo es de razón, ¿ya? Si se puede dividir o multiplicar, ¿no? Es de razón, y la mayoría son de razón. Son muy pocas las que son de intervalo. Después tenemos sexo. Bueno, la escala va a ser nominal porque no hay un orden entre hombres o mujeres y hombres, ¿no? Estado civil, aquí también no hay un orden. No es que primero somos solteros y después somos casados y después siempre somos divorciados, no, ¿no? Sino que esto no implica un orden, ¿ya? Y ahí tenemos esta variable nominal, ¿ya? Entonces ahí tengo estas dos ejemplos de operacionalización de variables, y hemos visto también qué es la variable, ¿no? Cómo identifico una variable. También hemos visto 3 clasificaciones de variables. Ahora sí, vámonos a un ejemplo. Antes de entrar al ejemplo, ¿tienen alguna pregunta? Ya. Recuerden que pueden interrumpir cuando ustedes deseen, ¿ya? Nos vamos a hacer un planteamiento. Hola, Sí, adelante, adelante. le habla Vilma, doctora. Una consulta en esta operacionalización de variables, en otros casos nos han enseñado también a anotar instrumento o podemos obviarlo. Y la otra pregunta es, en escala evaluativa, ¿también nos enseñaron a colocar o solamente ponemos escala? Ya, gracias, Vilma. Sí, bien, les decía, hay formatos hasta de 11 columnas, y es útil poner en una columna la pregunta. Ya, está bien. A ver, esto también depende de cómo vas a medir las variables. Si voy a utilizar un cuestionario, entonces sí es útil hacer la pregunta. Pero si voy a hacer eh, una valoración de antropometría, ya no me sirve, pues, cuál era su talla, digamos. Ya no me sirve hacer una columna de preguntas, sino que puedo utilizar esa columna para poner, necesito una hoja para anotar la parte de antropometría. Entonces, voy a poner eso, ¿no? Entonces puedo decir, ya necesito no solo un cuestionario, sino un registro de antropometría. Entonces ya me está ordenando mi investigación, ya me está diciendo cómo tengo que hacer. Digamos que mi investigación, aparte, hay un laboratorio. Tengo que registrar hemoglobinas de todos mis pacientes. De nada me sirve tal vez mi cuestionario poner cuál es su hemoglobina, porque eso no lo va a saber la persona, o no lo va a saber el papá del niño, no sé. Entonces, es mejor tener otro registro que sea de laboratorio. Entonces, esa columna que tú sugieres es muy útil, ¿no? Si corresponde al cuestionario, le pones las preguntas, ¿no?
es muy útil no solo para saber si voy a preguntar o si tengo, sino la forma de preguntar es muy importante. Miren, les comenté el error, ¿no? De algunas investigaciones donde no han preguntado de forma adecuada. Por ejemplo, en la residencia, ¿no? La residencia del paciente, estamos acostumbrados a medir cómo, veré qué vamos a poner, estamos acostumbrados a medir o a entender como el lugar de nacimiento, ¿ya? El lugar de nacimiento. Entonces les decía, en este estudio donde ha habido el error, que no se ha podido procesar al final, no se ha podido saber, querían saber cuál era la residencia o el departamento en realidad donde habían más casos de leucemia, ¿no? Infantil. Pero resulta que no se ha podido porque la residencia así nomás suelta, ¿no? Muchos han pensado que perdón, era la procedencia, ¿no? En este estudio que les comento era la procedencia. Entonces muchos han entendido como el lugar de donde se ha originado la muestra. Entonces eso ha desordenado la investigación y no se ha podido identificar, ¿no? En cambio, si yo lo voy a hacer en un cuadro de operacionalización de variables y me pongo ya, la variable va a ser procedencia. Dentro de mi definición operativa, ¿no? Si quieren, esta es más conceptual en realidad, ya definición conceptual, va a ser el lugar de nacimiento. Yo quiero saber, eh, ¿no? Yo puedo poner aquí las opciones, ¿no? Puedo decir, eh, aquí como indicador, puedo poner indicador, eh, puedo poner los lugares, ¿no? Puedo yo sugerir, digamos, La Paz, Cochabamba, no sé, etcétera, pero cuando no sé, ¿no? A veces es lo que salga en la investigación, pero yo sé que van a ser opciones, entonces lo puedo dejar esto de acuerdo en blanco, ¿no? De acuerdo a lo que sea la respuesta, ¿no? Lo mismo sucede con ocupación, por ejemplo, ¿no? Yo puedo sugerir 5 ocupaciones, de repente me sale una ocupación que no he pensado que iba a haber y tengo que anotarla, ¿no? ¿Sí? Pueden esto dejarlo vacío o pueden poner las opciones si es posible, ¿no? Entonces ya puedo hacer la pregunta. Entonces puedo decir aquí, entonces, ¿cuál es, no? En vez de poner en mi Doctora, cuestionario, doctora, disculpe. adelante. Le habla Beatriz Salas. En relación al mismo ejemplo que está usted poniendo, por ejemplo, para un estudio que yo quisiera hacer, ¿no? Para esto de la leucemia. Muchas veces la procedencia del lugar de nacimiento, por ejemplo, nació en Oruro, pero vino a vivir y vive desde su año en el Chapare y ahora tiene 9 años y se ha enfermado de leucemia. Entonces, yo asumo que, digamos, la exposición a ciertas sustancias como ser los pesticidas son los que le han causado la leucemia, porque la leucemia no es una enfermedad congénita. Entonces, en ese caso yo debería poner otra variable como domicilio actual, digamos. Miren, está muy bien eso nos ayuda a mejorar el ejemplo. Si yo veo que esto no es suficiente, entonces yo puedo poner tal vez, ya ahí tal vez ya sería la residencia, ¿no? Puedo yo jugar con esta y decir que haya residido en este lugar. Me voy a inventar que la leucemia, digamos, resulta, según la literatura, cuando ha estado expuesto a alguna gente los últimos 5 años. Entonces yo puedo decir que haya residido o que haya permanecido, ¿no? Que haya, digamos, permanecido de forma continua en un lugar, y que le vamos a poner por lo menos 5 años, ¿no? Entonces, si me dice en la historia del pacientito, estoy entrevistando, digamos, a la mamá, no sé, y me dice, resulta que es de Oruro, pero estamos en Cochabamba, como usted decía, ¿no? Es de los 2 añitos y ahora el niño tiene, no sé, 10 años. Entonces, esta me sirve más, ¿no? Entonces, incluso si este dato es importante,
puedo hacerle una otra variable también, ¿no? Para complementar. Incluso puedo hacer otra variable solo para cruzar la veracidad de esta y que me confirme, digamos, la validez de esa respuesta también. Entonces, no hay una plantilla única, sino que ustedes tienen que adaptar esto a lo que ustedes quieren dar. Y así como las preguntas, ¿no? Si yo en mi cuestionario solo le pongo procedencia, 2 puntitos, y dejo que la paciente llene, la paciente va a llenar con el valor que ella le parezca, ¿no? Si le doy a mi interno para que me lo haga las encuestas y no le he explicado cómo va a tener que preguntar, lo mismo, ¿no? Pues aquí tal vez sería más conveniente decir, ¿no? Digamos, ¿dónde ha nacido? ¿No? ¿Dónde ha nacido? Entonces ahí ya dejar un espacio ya, ya va a ser más sencillo, ¿no? Ahora, puede ser también en qué ciudad ha nacido, ¿no? O en qué se puede complementar esto mejor, porque imagínense si me pone el nombre de una comunidad o algo, también voy a estar en las mismas, ¿no? Quime, por ejemplo. Quime es una comunidad que hay en La Paz, hay Quime también en Cochabamba, entonces yo no sé cuál de los dos es, ¿no? Entonces se puede complementar esto, ¿no? Con otra pregunta de repente, ¿no? Usted ha permanecido, ¿no? De forma continua, eh, o sigue viviendo ahí, no sé, de alguna forma tengo que complementar para saber este detalle, ¿no? Entonces, el poner una columna de la pregunta me ayuda mucho a pensarla, aterrizar, como le decía, ¿no? Mi idea y a decir cómo voy a preguntar. Tal vez para esto necesito 2 o 3 preguntas, ¿no? Entonces, yo, al hacer mi base de datos, ya digo, ah, bueno, si ha nacido aquí, pero dice que ha residido aquí, entonces ya puedo decir, ha habido una posible exposición, ¿no? Al estar en una otra, en algún otro lugar. Tal vez más adelante habrá exposición específica, alguna gente la visita, no sé, alguna cosa más que yo pueda investigar. ¿Ya? Entonces, sí, para Vilma también es muy útil hacer una otra columna de las preguntas. Entonces, como les decía, si fuera, digamos, aquí, peso del niño, necesito talla, necesito hemoglobina, pues ya voy a decir, esto no lo voy a recuperar del instrumento que voy a aplicar a su papá, digamos, ¿no? Voy a hacer esto de un registro de antropometría o un cuaderno de Doctora, antropometría, ¿no? disculpe que moleste a Marta Mamani, podrán decirle que cierre su micrófono, es que se escucha entrecortado y se escucha doble. Allá. Ah, Marta, por favor, Marta, si puedes apagar tu micrófono. ¿Está, Mamani? Está bien, doctora. Gracias. Ah, doctor Velasco. Doctor Velasco, por favor, ¿puede apagar el micrófono? O nos pueden apoyar, por favor, en la coordinación de INTI, a silenciar, por favor, los micrófonos, así sería más fácil. Ya, gracias. ¿No? Y así. Entonces ya, si fuera el caso, ¿no? Hemoglobina, por ejemplo, ya no lo voy a tener aquí, ¿no? Entonces, yo puedo hacer incluso una hoja de recolección de datos con tales cosas y aparte voy a registrar esto de la historia clínica, ¿no? Voy a ver su reporte de laboratorio y voy a registrarlo. Entonces, de esta forma ya les hace aterrizar cómo van a obtener, de dónde van a obtener, ¿no? ¿Qué instrumentos van a necesitar? ¿Ya? Por favor, de Inti, ¿no nos pueden silenciar? Aquí, si yo no tengo la opción de silenciar. A ver, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo con las variables funcionales, con la clasificación funcional. Miren, aquí estoy haciendo la aplicación aquí nos ha faltado la columna de la clasificación, ¿no? Le pondremos el tipo de variable, ¿ya? El tipo de variable. Entonces aquí va a ser, le haremos más así bonito en cuadradito, ¿ya? Aquí, ya. Le pondremos ajustado, ya. Entonces miren aquí, el tipo de variable
para cada una de ellas, pues le voy a poner para procedencia, por ejemplo. Si yo voy a hacer La Paz, Cochabamba, y no se va a tener varias opciones, estas no tienen un orden. De ellas no se puede sacar promedios, ¿no? Yo voy a sacar porcentajes. Entonces es una variable cualitativa, ¿ya? No tiene un orden nominal, ¿no? Cualitativa nominal. Residencia, es muy parecida, seguramente, bueno, que haya permanecido o tiempo de residencia, podemos ponerle otro nombre tal vez, ¿no? A ver, le vamos a poner aquí tiempo de residencia o algún otro nombre tal vez más. Yo, si cumple con este criterio, yo puedo decir va a ser sí y no. Aquí mismo le pondremos, va a ser sí y no. Entonces, al decir las opciones sí y no, ya se ha vuelto dicotómica, ya se ha vuelto cualitativa, ¿no? Entonces va a ser cualitativa, ¿está bien? Nominal, porque no tiene un orden, pero es dicotómica, ¿ya? Porque solo tiene dos opciones. Aquí le complementaremos, seguramente son más de dos opciones con seguridad, entonces va a ser politómica. Esto solamente me dice que van a ser más de dos y aquí solo van a ser dos, ¿ya? ¿Por qué es importante indicar en las cualitativas si es politómica o es dicotómica? Por el análisis, ¿no? Si esta fuera mi variable de respuesta y el análisis me pide, digamos, que el indicador sea sí y no, ya sé qué cosa voy a procesar, ¿no? Ya sé que puedo hacer una prueba chi cuadrado nuevamente, ¿no? Puedo hacer un OR, puedo hacer un riesgo relativo. En cambio, si fuera una cuantitativa, ya no me sirven esas opciones, ¿no? Ya pensaré pues, en medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de forma, medidas de dispersión. Quedaré. Nuevamente, Marco Aguilar, por favor, ¿puedes silenciar su micrófono? Sí, Marco Aguilar y nuevamente Marta Mamani. ¿Puede silenciar, por favor? Ahí está. Ya, gracias. ¿Ya? Entonces, cuando yo decido esto, ya estoy decidiendo hasta el análisis. Miren, incluso en otras operacionalizaciones está aquí incluido el análisis. Entonces aquí le pondremos nomás así bonito, en cuadro, esté ajustado, ¿ya? Y aquí ya le puedo poner, ¿qué voy a sacar de aquí? Porcentajes, ¿no? Generalmente son proporciones primero y porcentajes. O sea, voy a decir, de La Paz eran el 20%, de Cochabamba eran el 10%, así, ¿no? Este es su complementario de este, ¿ya? Cuando veo este, por ejemplo, que va a ser sí y no, entonces igual voy a sacar proporciones y porcentajes, ¿no? Porque me va a decir sí, el 30%, no sé, ¿no? Si esta fuera mi variable de respuesta o mi variable de exposición, que recién vamos a hacer el ejemplo, entonces ya puedo decir incluso OR, riesgos relativos, etc. Si el peso, por ejemplo, el peso va a ser una variable para mí, lo que necesito es el peso así como de forma natural, entonces va a ser una variable cuantitativa. Las cuantitativas solo pueden ser continuas o discretas, ¿ya? Entonces, yo la quiero utilizar con decimales, con todo, entonces va a ser continuo. La definición yo puedo poner, ¿no? Es la masa, tal vez masa, masa corporal, definida por, no puedo hacerlo mejor la definición, ¿no? El indicador, eh, yo puedo, en este caso, no va a tener opciones, ¿ya? No va a tener sí, no, nada. Aquí yo puedo poner y puedo aprovechar en las cuantitativas de poner la unidad, ¿ya? Voy a utilizar kilogramos, ¿no? El análisis, si es cuantitativa, yo puedo hacer varias cosas. Puedo ponerle medidas de tendencia central, ¿no? Medidas de dispersión, como les decía, medidas de forma, medidas de posición, medidas y esa sería, ¿no? De dispersión, de forma y de posición. Entonces, si yo quiero hacerlo más específico, miren, yo puedo decir cuáles de ellas.
En las medidas de tendencia central, la que más usamos es el promedio. En las medidas de dispersión, la que más usamos es la desviación estándar. Es como decir su nombre y su apellido van juntos. Entonces yo puedo mejor especificar y decir, voy a sacar promedio de peso y desviación, con desviación estándar. Vamos a poner ya, así. Entonces, ya sé cómo voy a procesar. Incluso puedo decir, ya puedo hacer un gráfico de cajas. Le pondremos aquí, ¿qué cosa más puedo hacer? Gráfico de cajas o de bigotes. Puedo hacer un histograma. Ya sé hasta qué cosa voy a hacer, qué gráficos voy a hacer, ¿no? Histograma. Ahí, ahí está. ¿Ya? Lo mismo con la talla. La talla es muy parecida. Entonces le vamos a copiar este. Le vamos a pegar. Solo que la definición operativa, bueno, esta definición conceptual no va a ser lo mismo, ¿no? Digamos que puedo medir, es la estatura, medido de esta forma, ¿no? Ya no va a ser en kilogramos, la unidad para este ejercicio va a ser en centímetros, y puedo hacer lo mismo, ¿no? Por medio de desviación estándar, gráfico, etcétera, ¿no? Esto me ayuda hasta hacer bien mi registro de antropometría. Cuando tengo ayuda en mi proyecto, de repente tengo 2, 3 personas y yo no le pongo la unidad, me lo toman en cualquier unidad, ¿no? Entonces, algunos han tomado la talla en metros, ¿no? Me lo ponen 1.5. Otros han medido en centímetros y me lo ponen 150. Entonces, cuando yo hago esto en una base de datos, me sale cualquier cosa, ¿no? Así que esto es incluso importante para el momento de que estoy haciendo mi registro, tener el cuidado de poner incluso centímetros, ¿no? Todos ponernos de acuerdo, vamos a medir en centímetros, vamos a usar un decimal, 2 decimales. Entonces, esos detalles facilitan mucho después los siguientes pasos, ¿no? Y así, me voy a imaginar que mi otra variable es hemoglobina. ¿Ya? Hemoglobina, entonces, es muy parecida, ¿ya? Es cuantitativa, continua. Voy a copiar de arriba, perdón. Y está un poquito más arriba, ahí. Ahí, bueno, esta la puedo definir mejor, digamos, no sé, es la concentración en sangre, no sé, yo puedo hacer mejor la definición, ¿ya? Y la voy a medir, digamos, ¿cómo es? Miligramos por decilitro, ¿no? A ver si no me equivoco. Después, bueno, estas mismas cosas lo puedo hacer de hemoglobina y ya sé que tengo que tener un registro, digamos, de laboratorio. A veces se emocionan con los laboratorios y copian todo, ¿no? Ahora estamos haciendo cosas de COVID y me lo han copiado todo. Está su dímero D, está todo lo que han podido, pero a veces no se llegan a utilizar las cosas que están en el reporte de laboratorio y han gastado tiempo y energía haciendo esto, ¿no? Entonces, al hacer este cuadrito, ya sé ya qué cosas voy a tomar, ¿no? Entonces yo digo, no, me sirven de laboratorio tal vez 3 cosas y las voy a medir de esta forma y para eso ya hasta me he hecho mi registro de laboratorio, ¿no? Entonces me ayuda bastante a organizar mi investigación, ¿ya? Aquí está Vilma, nos decía, así voy a seguir, no, esta es la anterior, ¿no? Sí, variable años de antigüedad también se puede, ¿no? Por ejemplo, no sé, estoy haciendo una investigación sobre nivel de conocimiento o de competencias en personal de enfermería en terapia intensiva, digamos, ¿no? Yo quiero ver si de repente los años de antigüedad en el cargo de ser enfermera en terapia intensiva influye en que haga un manejo, digamos, no haya infecciones en la unidad o haya un manejo óptimo de la vía central o de alguna vía de acceso venoso en el paciente. Entonces, puede ser años de antigüedad como una variable, ¿no? Lo mismo que las otras variables, la puedo hacer de diferentes formas, ¿no? De acuerdo a lo que yo necesite. Entonces, años de antigüedad, si yo necesito esta, la vamos a hacer de 2 formas, ¿ya? La vamos a hacer de forma cualitativa y de forma cuantitativa. Si yo quiero de forma cuantitativa, me voy a copiar de aquí arriba,
Miren, y puede ser discreta, porque tal vez yo no tengo el acceso a decir si cuántos meses está y días, no sé. Mejor la voy a convertir esta en cuantitativa, discreta, ¿ya? Bueno, aquí van a ser los años que está en terapia intensiva, digamos, ¿ya? Lo pueden definir mejor, por supuesto. Esta va a ser en años, su unidad, ¿no? Y yo puedo sacar todo esto de sus años de antigüedad, ¿no? Y esto puede ser la pregunta, incluso puedo ponerle aquí, ¿no? Entonces, ya puedo decir aquí, ¿cuántos años trabaja en terapia intensiva, digamos, ¿no? Entonces ya puedo hacerle, claro, más completa la pregunta, pero ya me está orientando ahora, ¿no? Esta sería una forma. Imaginen que a mí me interesa y he visto en la literatura sobre este tema que arriba de los 3 años había sido ya lo más importante. Menos de 3 años, no. Entonces yo digo que sea entonces de esa forma, ¿no? Entonces la vamos a poner, me voy a copiar de aquí, esta, ¿no? Aquí la vamos a pegar. Es una cualitativa nominal dicotómica, porque voy a decir con antigüedad mayor o igual a 3 años y la otra opción, ¿no? Aquí me voy a pasar aquí para poder ponerle las opciones, ¿ya? Entonces, una opción va a ser, le ponemos para que sea ordenadito, menor a 3 años, ¿ya? Y la otra opción va a ser con antigüedad, digamos, igual o mayor a 3 años. Ya tenemos esas dos opciones. ¿Ya? Ahorita sería mejor separar esto. Bueno, son dos opciones, ¿ya? Una es menor a 3 años y la otra igual o mayor a 3 años. Entonces, es dicotómica. Solo tiene dos opciones. Y bueno, no sería nominal, ¿no? En realidad esta es ordinal. Es fácilmente ordenable, digamos, ¿ya? Ordinal. Y ahí tengo ya mi variable, esta misma variable que ya la estoy tratando porque he leído que es importante tratarla así y no me conviene de esta forma, sino así. Pues puedo hacerla de esta forma también, ¿no? Bueno, su definición ya la puedo mejorar, ¿no? La definición conceptual. Y aquí ya no voy a sacar esto, ¿no? Ni promedios ni nada. Voy a sacar simplemente proporciones y porcentajes, ¿ya? Le voy a pegar. Y ahí está, ¿no? Proporciones y porcentaje. Entonces me va a salir de todas las enfermeras, tal vez el 30% había tenido una antigüedad menos de 3 años y un 70% habían tenido una antigüedad de 3 o más años, ¿no? Y así puede ser la misma pregunta, ¿ya? Eh, lo mismo aquí, ¿no? Si quieren hacerlo completo, pueden dejarlo, que la variable, la persona ponga 4, 8, 12, 30, ¿no? No importa, sin darle categorías, ¿no? Y ustedes, al procesar la base de datos, ya lo dicotomizan con estas dos opciones, ¿no? Esa es la mejor forma, porque a veces, si ustedes ponen en su cuestionario, marque, ¿no? Y dice las dos opciones, menos de 3, y la otra opción dice igual o más de 3, solo se limita a eso, ¿no? Y ya no puedo hacer ningún análisis más. En cambio, si hago de las dos formas, incluso puedo hacer de las dos formas, se complementan. Yo puedo hacer el promedio de años, ¿no? En toda esta población, las enfermeras trabajan en un promedio de 5 años más menos 2. ¿Qué significa? 5 es el promedio y el 2 es la desviación estándar, ¿no? 5 años más menos 2 años. Entonces, eso me avisa la variabilidad, ¿no? De los años que trabajan. Tienen entre, el menor debe ser 3 y la mayor antigüedad debe ser 7, más menos 2, ¿no? Entonces, me sirve yo, además de eso, puedo hacer dicotomizado y el 30% menos de 3 años y el 70% más de 3 años. Entonces, son complementarios, ¿ya? Entonces, pueden hacer también de esta forma y aprovechar de la forma cuantitativa y también de la forma cualitativa. Por si acaso, estos no se combinan.
¿ya? A veces aparecen variables cuantitativa ordinal. No existe una variable cuantitativa ordinal. Esta ordinal, esta palabra, solo se le puede calificar a una variable cualitativa. O al revés, a veces encuentro variables donde dice cualitativa discreta, digamos, ¿no? No existe esta variable cualitativa discreta. O sea, no puedo mezclar los nombres, digamos, de mis tipos de variable, ¿ya? Entonces, acuérdense, ¿no? A la que acabamos de ver, si es cuantitativa, solo puede ser continua o discreta. Y si es cualitativa, solo puede ser, ¿no? Nominal u ordinal. Entonces, el decir dicotómica, politómica, me está, digamos, complementando esto, pero no está como en la clasificación, como parte de la clasificación. Solamente está hasta nominal u ordinal. ¿Ya? Y así, miren, ya, a ver, haremos una difícil. Les decía, digamos, el síndrome metabólico, ¿no? Una blanda, el síndrome metabólico. Esta variable yo la quiero considerar como si hay o no hay, ¿ya? Entonces va a ser de sí, ¿no? Y de no, ¿ya? Al decir sí y no, ya sé que es dicotómica. Entonces es una, voy a sacar proporciones, entonces ya sé que es una cualitativa nominal dicotómica. Para no escribir, me voy a copiar de aquí arriba. No tengo. Bueno, de aquí, ya le escribiremos nomás. De aquí le vamos a cambiar. Entonces es cualitativa nominal, porque sí y no tienen orden. Y es dicotómica porque solo son dos opciones. Yo aquí puedo poner, ¿no? Es, digamos, la coexistencia de 5 criterios, de acuerdo incluso a el IDF, al ETP3. O sea, yo escogeré la institución, porque hay muchas definiciones también de síndrome metabólico, ¿no? Y esto es importante, no voy a mezclar peras con naranjas, ¿no? Si son definiciones, digamos, de la OMS, es muy diferente a la de IDF. Entonces yo veré cuál de estas clasificaciones voy a utilizar, ¿no? Y en el aspecto clínico, eso también es muy importante. Yo aquí voy a hacer esta descripción y aquí voy a decir cuándo va a ser sí y cuándo va a ser no. Ya tiene que estar eso bien claro. Aquí le vamos a complementar. ¿Ya? ¿Cuándo va a ser sí? Va a ser sí, ¿no? Entonces, sí, bueno, este es el condicional, ¿ya? Este es de afirmación, ¿sí? Voy a poner sí, si cumple, ¿no? Si cumple por lo menos 3 de 5 criterios, ¿no? Y ahí puedo poner incluso los criterios, ¿no? Puedo poner, ¿no? Presión arterial por encima de tanto, la glucemia por encima de tanto, perímetro de cintura, HDL colesterol y triglicéridos, ¿ya? ¿Cuándo va a ser no? Según la definición también tiene que ser no, porque hay también diferencias entre los autores, las definiciones. Esta que estamos poniendo es vamos a usar del consenso de armonización. El consenso de armonización, ¿vemos? Ya si cumple por lo menos 3 de 5 criterios va a ser sí. Va a ser no, le haremos nomás otra casillita para que sea más claro. ¿Ya? Aquí le vamos a poner no. ¿Y cuándo va a ser no? Entonces, si no cumple, ¿no? O si cumple, mm, puede ser 2, ¿no? O menos criterios, ¿no? Criterios y ahí puedo complementarlo mejor, ¿no? Entonces, esa va a ser, la vamos a poner esta mejor. Esa va a ser mi definición operativa, ¿ya? Vamos a poner que combinadas. Esta también, esta también, esta también, porque es la misma variable, ¿no? Solo le hemos hecho dos casillitas para que se aprecie mejor
las dos opciones. Ya le vamos a poner así. Ahora creo que se ve mejor. Esta es la variable, ¿no? Para que se vean sus títulos, tipo de variables, se los voy a fijar esto. Eliminar. Y le pondremos inmovilizar, ¿no? A ver la fila superior. Ahora sí se va a ver mejor cuál es cuál. Voy a ir hasta la variable. Ahí está. Miren, la variable es síndrome metabólico. El tipo de variable es cualitativa, nominal, dicotómica. La definición conceptual, ya verán ustedes cuál definición van a usar, de qué año, de qué autor, ya verán ustedes, ¿no? Aquí, especificar muy bien. Los indicadores van a ser sí y no. Y aquí estoy yo combinando, digamos, la operacionalización, la definición operativa con el indicador porque estoy operacionalizando cada una de las opciones. Sí va a ser cuando cumple con 3 criterios o más, ¿no? Vamos a poner en negrilla en sí. Y no cuando no logra cumplir esos criterios. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a hacer el análisis? Sí y no es cualitativa, es porcentajes y proporciones. Ya, no puedo copiarle porque está... Aquí le vamos a copiar entonces su texto para no escribir. Ya, le voy a poner aquí porcentajes y proporciones. ¿Ya? La pregunta, bueno, aquí ya tendré que armarme, ¿no? Porque algunas son de laboratorio y tendré que irle a medir su perímetro de cintura. Entonces voy a tener que hacer varios procedimientos para lograr cumplir con los 5 criterios para poder decir si sí o si no, ¿no? Entonces ahí tienen el ejemplo. A ver, vamos a ver, aquí tengo 2 preguntas. Sigue entrecortado. ¿Cuál es la diferencia entre discreta y continua? La variable discreta, esta solo para las cuantitativas, ¿no? La variable discreta no acepta decimales. Los ejemplos comunes son, por ejemplo, número de camas. Si yo digo mi hospital tiene 30 camas, no puedo decir 30.5 porque no existe una media cama, ¿no? Es lo mismo cuando digo, digamos, número de hijos. Es discreta esta variable porque siempre va a haber o 1 o 2 o 3, pero no puedo decir la señora tiene 3.8 hijos, ¿no? Porque no se puede hacer decimales, diremos, de esta unidad. Pero cuando son las continuas, ¿no? Las continuas sí me aceptan decimales. Yo puedo decir edad, por ejemplo. El niño tiene 3.456 meses, ¿no? O sea, yo puedo sacar décimas, centésimas, milésimas, incluso de esa edad, ¿no? Si es que yo necesito, lo puedo hacer, ¿no? En caso tal vez de un recién nacido, ¿no? Es importante decir que tiene, no sé, hasta las horas de repente puede ser importante, no sé, ¿ya? Entonces, si mi variable acepta decimales, es continua, ¿ya? Si mi variable es, digamos, hemoglobina o las cosas que salen del laboratorio, generalmente son con decimales. Por lo menos con un decimal te informan los reportes de laboratorio. Entonces, suelen ser continuas todas las de laboratorio. Peso, talla, suelen ser continuas también. Si mi talla es en metros, imagínense si yo solo considero de forma discreta, todos serían 1, 0, o sea, somos bien bajitos aquí en nuestro medio, o sea, nadie llegaría tal vez a 2, ¿no? Entonces, es más fácil utilizar decimales, 1.5 metros, 1.48 metros, ¿no? O usar otra unidad, ¿no? Como son los centímetros, ahí sí se entendería mejor, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia. Entonces, para decidir si es discreta o continua, primero vemos la naturaleza de la variable y también veo lo que me conviene, lo que yo necesito. Entonces, a veces no se sabe y yo veo, quisiera saber cómo han medido hemoglobina. Entonces, busco los artículos y veo que la mayoría lo ha utilizado de forma continua, ¿no?
Entonces, ese es el criterio que me ayuda a decidir los artículos, ¿no? Lo que ya existe escrito, publicado sobre esto. De repente veo que no, en esta variable, digamos, edad, por ejemplo, ¿no? En algún caso, en alguna enfermedad, no sé, no me sirve para adultos posiblemente, no es tan relevante saber que la persona tiene 60 años, 60.9 o 60 años punto uno, ¿no? Porque ya son adultos y puede que no sea muy importante. En cambio, en un niño, el decir los decimales ya toma más importancia, ¿no? Digamos, el que tenga el niño 4 años y 9 meses, que tenga 4 años y un mes, puede ser diferente en mi tratamiento, en todo lo que pueda variar, ¿no? Entonces, de acuerdo al criterio de ustedes y a la naturaleza de la variable, yo voy a decir si es discreta o continua. ¿Ya? Ya tendríamos este. Y así, miren, esta sería una forma de hacer. Hemos hecho puro descriptivo. Ahorita, este cuadrito que hemos hecho es para variables o para suponiendo un estudio descriptivo donde voy a hacer, en este caso, proporciones, porcentajes, no voy a sacar estos resultados, ¿no? Y solo he aplicado la clasificación de variables clásica, ¿ya? También he podido aplicar blandas y duras, ¿no? Esta síndrome metabólico es blanda, ¿no? Porque tengo que ver todavía 5 otros criterios para poder construir síndrome metabólico. Las demás son más sencillas, son duras, ¿no? Pero haremos el ejercicio pensando en un estudio analítico para aplicar mi clasificación de variables funcional, ¿ya? Entonces vamos a suponer que yo estoy buscando factores de riesgo para síndrome metabólico, ¿ya? Entonces, en ese caso, esta va a ser mi variable de respuesta. La puedo poner en un título, como quieran, ¿ya? Esta va a ser mi variable de respuesta, o si gustan, la variable, el mismo nombre, sinónimos o no, la variable dependiente, variable resultado, va a ser esta, ¿ya? Yo voy a buscar en la literatura, y en la literatura me dice que la edad, ya vamos a suponer que son adultos, no tengo edad. A ver, voy a borrar esta, ¿ya? Para construir mi edad. Aquí vamos a poner edad. Edad es cuantitativa continua, ¿ya? Le vamos a poner, bueno, la definición de edad, que es el tiempo transcurrido desde el nacimiento, dice, ¿no? No va a tener indicador, no va a tener categorías porque es cuantitativa. Le voy a poner las unidades, años. Algunos hacen otra columna para unidades. Yo aprovecho a hacer la misma, ¿ya? No hay problema si la separan. Y en el análisis, y ya yo quiero promedio, desviación estándar, todo esto, ¿ya? Y la pregunta puedo también decir cuál es la edad o poner su fecha de nacimiento. ¿Ya? La literatura dice que esta se asocia, ¿ya? Entonces, esta va a ser una variable de exposición. O si quieren, variable independiente, variable de predicción, tiene esos sinónimos. ¿Ya? Ahí está. Entonces, aquí ya tengo incluso una hipótesis, ¿no? ¿Será la edad, no sé, bueno, en hipótesis tengo que definirlo como algo ya en sentido afirmativo, ¿no? La hipótesis alterna será, la edad es un factor asociado a síndrome metabólico, ¿no? Y la hipótesis nula dirá, la edad no es un factor asociado a síndrome metabólico. Entonces ya puedo hacer incluso una hipótesis. Ahora miren, si yo tengo esta hipótesis y he identificado la variable de respuesta, la variable de exposición, pero miren, mi forma de análisis es promedio, desviación, entonces ya tengo que pensar cómo lo voy a analizar. Esta variable es cuantitativa y esta variable es cualitativa. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Entonces, lo ideal, diremos acá, sería pensar en que voy a hacer la diferencia de promedios de edad para ver, ¿no?
hago el promedio de edad entre los que tienen síndrome metabólico y hago el promedio de edad entre los que no tienen síndrome metabólico y veo si hay una diferencia significativa entre esos dos. ¿Ya? Entonces, en ese caso, eso voy a hacer, ya lo he pensado, ya lo he planificado. En análisis, como esta es la de exposición, además de esta parte descriptiva, voy a calcular diferencia de promedios. Entonces, ya me estoy orientando a qué cosas voy a hacer en la parte analítica. Ya estaría entrando a la estadística analítica, ¿no? ¿Listo? Miren, hasta ahí ya tengo mi hipótesis, entonces ya puede ser más específica. Si voy a hacer diferencia de promedios, mi hipótesis será la hipótesis alterna, digamos, ¿no? Será que la diferencia del promedio de edad entre los que tienen síndrome metabólico en comparación con los que no tienen síndrome metabólico es diferente de 1. ¿Ya? Esa puede ser mi hipótesis alterna. La hipótesis nula puede ser que la diferencia de edad entre los que tienen síndrome metabólico versus los que no tienen síndrome metabólico es igual no a 1, ¿no? Igual a 0, ¿no? El valor nulo es 0 acá. Al pensar en una diferencia, en una resta, el valor nulo siempre va a ser 0, ¿no? Porque si yo resto dos números iguales, me sale 0. Entonces, esa puede ser mi hipótesis alterna y la hipótesis nula. Entonces ya la tengo más específica todavía. Miren, ahorita no hemos escrito ni el protocolo, apenas con una suposición, ya puedo hacer de forma correcta mi hipótesis. Ya puedo hacer de forma correcta mi objetivo, incluso mi objetivo específico, mi objetivo general. Ya puedo pensar en cómo voy a hacer mi instrumento, cuántos instrumentos necesito. Esas cosas me ayudan a hacer este planteamiento de la operacionalización de variables, ¿no? Entonces, no lo hagan de memoria, no lo hagan así, digamos, por cumplir, ¿no? A veces lo hacen, sino para que realmente les sirva a ustedes, ¿no? A ver, haremos el ejemplo incorporando una variable de control. Bueno, la variable de control, yo en esto voy a buscar siempre en la literatura, ¿no? Resulta que en la literatura me dice que es diferente entre hombres y mujeres, ¿ya? Entonces yo digo, necesito incorporar sexo, ¿no? Entonces incorporaremos sexo. Creo que ya tenía, no. El sexo cualitativa nominal dicotómica, ¿ya? Porque tiene dos opciones. Aquí podemos poner por características biológicas, ¿no? Biológicas. Bueno, yo puedo complementar después. Va a ser acá mujer, varón. Ay, lo he borrado aquí. Mujer, para no hacerle otra fila, le voy a poner aquí, ¿ya? Pero son dos opciones. Mujer, varón, y va a ser proporciones y porcentajes, pero si esta va a ser mi variable de control, entonces aquí le bautizaremos variable de control o variable confundente. ¿De dónde han sacado eso? De la literatura, ¿no? Resulta que dice la literatura que esta variable siempre hay que analizar, digamos, síndrome metabólico y edad, tomando en cuenta el sexo, ¿no? Había sido diferente entre hombres y había sido diferente entre mujeres. ¿Ya? Si eso me dice la literatura, entonces ya sé que ya tengo que probar o poner, digamos, como variable de control, sexo, ¿no? Entonces, aparte de proporciones y porcentajes, ¿qué voy a calcular? Miren aquí, yo puedo calcular, primero, como esta es cualitativa, puedo ver si se asocia, ¿no? Con mi variable de respuesta. Para asociar dos variables cualitativas es la prueba chi cuadrado, por ejemplo. Ya sé que puedo hacer chi cuadrado. Puedo ver, de acuerdo al diseño, si es un caso y control, puedo buscar un OR, ¿no? Con su intervalo de confianza. Si es una corte, puedo buscar un riesgo relativo con su intervalo de confianza, ¿no? Entonces,
ya sé qué cosas puedo hacer con esta variable. Entonces puedo hacer, llegar incluso a la regresión logística y haciendo el ajuste por sexo, ¿ya? Entonces, aquí suele ser este procedimiento previo a la regresión logística, es la prueba de Mantel y Hensel, por ejemplo. Ya sé que voy a hacer la prueba de Mantel y Hensel para esta variable de control, ¿ya? Entonces, es simplemente para organizarme qué cosas tengo que hacer, ¿no? Entonces, de esa forma ya sé que tengo que hacer esto. Ahora ustedes dirán, si todo dice la literatura, ¿para qué yo voy a comprobar lo mismo, no? Entonces yo puedo, tiene que tener una novedad mi estudio, ¿no? Porque no simplemente es repetir lo que ha hecho ya alguien. Yo puedo decir, me parece que, y puedo yo incorporar una nueva variable, ¿no? Yo veo que todos los estudios han hecho con este y con este, pero no han considerado, me voy a inventar, digamos, altura, vivir en gran altura, ¿no? Que esa es nuestra novedad aquí en nuestro medio. Entonces yo puedo decir, ya, voy a ver si hay una diferencia, de repente puede ser una variable de exposición o puede ser una variable de control también, ¿ya? Entonces yo digo, puedo hacer si vive a más, creo que es gran altura, eh, arriba de 2.500 metros, creo que es, no recuerdo bien, vamos a poner 3.000, ¿ya? Según, hay una definición, si no me equivoco, es arriba de 3.000 metros sobre el nivel del mar, ya es considerado, digamos, gran altura, y ya le puedo explicar que hay una fisiología diferente, etcétera, ¿no? Entonces eso ya pondré en la justificación de mi artículo o de mi trabajo. Yo puedo decir, las opciones van a ser a nivel, digamos, gran altura, y o a nivel del mar, vamos a comparar, ¿no? La otra opción podría ser nivel del mar. Entonces ya podría ver si es nominal, dicotómica, lo básico que puede hacer, proporciones, porcentajes, ¿no? Entonces ya le he puesto la novedad a mi trabajo, y aquí yo veré, ¿no? Si es posible. Yo tengo que tener también población, imaginemos de La Paz y de Santa Cruz, digamos, ¿no? O de algún otro lugar, y poder tener esta medición. Si lo considero variable de exposición, eso también es algo que lo podemos encontrar en la literatura, o también por un criterio de expertos, ¿no? Puede ser una variable, ya quererlo trabajar como una variable de exposición, ¿ya? Si está bien comprobado o hay suficiente literatura, yo puedo trabajarlo como una variable de exposición, pero por ahí no, puedo comenzar el análisis probando como variable de control, ¿ya? Entonces primero puede ser variable de control, y tal vez en una otra investigación, cuando ya lo tenga más entendido esto, más descrito, ¿no? Más estudiado, ya puede hacer una variable de exposición, ¿no? Entonces pueden ustedes incorporar sus variables, porque también se trata de buscar cosas nuevas. Toda investigación debería tener novedad en sus planteamientos, ¿ya? Aquí Vilma dice, mi trabajo de investigación es factores relacionados con satisfacción laboral, ya, la variable dependiente en un hospital, y tengo hasta 10 variables independientes. Mire, el número de variables también depende del tipo de estudio. Mira, cuando tienes una sola variable de respuesta y tienes hartas de exposición, como en este caso, más te calza a un estudio de casos y controles, ¿ya? Cuando es al revés y tienes hartas de respuesta y una sola de exposición, corresponde más a un estudio de cohortes, ¿ya? Entonces, por lo que tú dices, es mejor un estudio de casos y controles, ¿ya? Ahora, el tamaño de la muestra es lo que puede ser la diferencia. Hemos visto la anterior vez el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, el planteamiento, todo te puede funcionar muy bien, pero para ver la factibilidad hay que ver el tamaño de la muestra, ¿no? Ahora vamos a abrir rapidito el OpenEPI para ver, vamos a estimar, ¿no? Cuánto sería, digamos, lo mínimo que necesita Vilma para hacer esto, ¿no? A veces hacemos planteamientos muy interesantes, pero
resulta que las muestras no son suficientes, ¿no? OpenEpi, como hemos hecho la anterior vez, vamos a buscar en línea y vamos a ver nuestra calculadora, ¿no? Aquí está el OpenEpi menú y estamos pensando en un estudio de casos y controles. Ya tenemos la variable de exposición y de respuesta y tenemos hartas de exposición. Mira, vamos a buscar en tamaño de muestra y caso control le vamos a poner. Dice caso control no pareado. La mayoría de los casos y controles son no pareados o no aparejados. Son muy pocos los que son aparejados. ¿Qué significa aparejados? Cuando yo quiero un caso de una edad y su control de la misma edad o un añito más o menos. Cuando hago así parejitas de mis casos y controles por alguna variable, en este caso edad, eh, estoy eliminando del análisis la variable edad, ¿no? Pero si ustedes ven en la parte clínica que esto es necesario, que es importante, a veces pensamos y le atribuimos un riesgo a una variable y resulta que no. Yo quiero ver fuera del efecto de esta variable qué otra cosa puede influir, entonces puedo hacer aparejados, ¿no? Para que salga del análisis esa variable, ¿ya? Bueno, vamos a poner introducir datos. Miren, para casos y controles hemos dicho, dejamos estos dos, 95, 80. Vamos a suponer una relación de 1 a 1, un control por un caso, y estas son las que nos va a definir, ¿no? Dice porcentaje de controles expuestos. Entonces, aquí el planteamiento de Vilma es más o menos así, ¿no? Aquí le vamos a hacer tablita de 2 por 2, ¿ya? Para que sea más claro. Siempre la variable de respuesta en columnas. La variable de respuesta es satisfacción laboral, ¿ya? Aquí le pondremos aquí arriba satisfacción laboral, ¿ya? Esta sería mi variable de respuesta, pero aquí tengan siempre el cuidado de cuando hagan tablas de 2 por 2 o esta es la típica tabla epidemiológica, esta tiene que ser dicotómica y la de exposición también tiene que ser dicotómica. Y cuando hagan el sí y el no, ¿no? Siempre en la primera columna tiene que estar el peor resultado. En este caso, el que no tengan satisfacción, eso puede ser lo que llama la atención, o sea, lo negativo, ¿no? Y le vamos a poner, bueno, para escribirlo no confuso, ¿cómo podemos decir? Le escribiremos mejor, a ver, o insatisfacción, le pondremos, ¿ya? Insatisfacción. Y aquí satisfacción. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros vemos las cosas negativas, ¿no? Yo quiero saber qué factores influyen para que las personas no tengan, ¿no? O estén insatisfechos con su trabajo. Entonces yo tengo que definir cuál es el peor resultado, ¿ya? Y lo mismo con la exposición. La exposición, aquí tienes varias. Digamos que la exposición es años de antigüedad, ¿ya? Me voy a imaginar que lo peor en años de antigüedad es que tenga poquita, no sé, me voy a imaginar que es poca antigüedad. Digamos que la literatura sugiere esto, ¿ya? Que las personas que están con menos de 5 años, digamos, menos de 5 años de antigüedad, o tal vez al contrario, no sé, son personas que tienen más riesgo de tener insatisfacción. Y vamos a suponer que las personas que tienen 5 años o más, ya de repente ya se acostumbran a su trabajo y puede que tengan menos insatisfacción, ¿ya? Voy a suponer. Entonces, acuérdense siempre de poner en la primera fila lo peor, ¿ya? Lo negativo. Entonces, en este caso, este sería, ¿no? Los casos, estos son los casos, ay, perdón, estos son los casos y estos son los controles. Les decía, ¿quién define los grupos en el caso y control, en el estudio de casos y controles? Es la variable de respuesta, ¿ya? Ahora puedes hacer también, si lo quieres cambiar a una cohorte, el que manda en la cohorte es la exposición. Entonces, armas tus grupos en relación a la exposición, ¿ya?
En este caso, más da para este, ¿no? Entonces, ¿qué me está preguntando para mi cálculo de tamaño de muestra? Me está diciendo el porcentaje de controles expuestos. A ver, ¿cuál es la exposición? La exposición es tener menos de 5 años. Los controles son estos. En las personas que tienen satisfacción laboral, ¿ya? Yo puedo pedir, estas personas son mis controles, ¿no? Mi grupo de comparación. Entonces y con estos tengo que trabajar, ¿ya? Entonces sería el porcentaje de los que tienen menos de 5 años, ¿no? Entonces dice el porcentaje, a ver, volveremos a ver, aquí está, porcentaje de controles expuestos, ¿ya? Entonces, aquí está. ¿Cuántas personas en la literatura o en tu una opinión de expertos, no sé, de las personas que tienen satisfacción, digamos, laboral adecuada, en qué porcentaje tienen menos de 5 años de antigüedad? ¿Ya? Entonces nos vamos a inventar, bueno, si tú tienes el dato, podemos poner eso. Nos vamos a inventar, yo me imagino, de las que están satisfechas de repente, no sé, 30%, digamos, ¿ya? Y en los que tienen, estos son los controles, ¿no? Ahora, estos son los casos. En los que están insatisfechos, nos vamos a imaginar que es más, ¿ya? Digamos, 60, ¿ya? El doble. Subo el cursor, ¿ya? Según esto, es 3.5 veces más, ¿no? No es exacto, por si acaso, ¿ya? Me sirve solo para estimar. Voy a calcular, necesitarías, mira, 49 casos y 49 controles, ¿ya? O sea, a ver, 49 con insatisfacción y 49 con satisfacción. Ahora, lo mismo haces con tu otra variable de exposición. Lo mismo haces con tu otra variable de exposición. O sea, tienes, creo, 12, dijiste que tenías hartas variables. A ver, aquí está. Tienes 10 variables independientes, ¿no? De ellas, posiblemente muchas son de control. Habría que ver cuáles son de control y cuáles son de exposición. Imaginemos que son 5 de exposición y 5 de control. Entonces tienes que hacer este cuadrito y este cálculo de tamaño muestral 5 veces, ¿no? Con el que más tamaño de muestra haya, ese es tu tamaño muestral. ¿Por qué escogemos el mayor? Porque se va a cubrir a todos los demás, ¿ya? Entonces, yo he hecho con antigüedad. Mi otra variable de exposición, de exposición era sexo. Entonces, yo voy a ver, la literatura dice que las mujeres de repente son las más insatisfechas. Arriba voy a poner mujeres, ¿no? Entonces, voy a hacer el mismo cálculo buscando en la literatura y voy a ver con cuál de estos cálculos da el mayor tamaño muestral y con ese me voy a quedar porque va a cubrir a todos los demás. ¿Ya? Dice, controles expuestos puede corresponder a prevalencia. Puedes utilizar prevalencias, ¿no? Porque a veces no vas a encontrar un estudio igualito, ¿no? Pero encuentras que hay un estudio, digamos, eh, que habla toda la parte descriptiva sobre satisfacción laboral y describe, ¿no? Que un 20% tenían menos de 5 años y así, ¿no? También puedes utilizar. Incluso puedes utilizar cosas más grandes. A veces estas variables, por ejemplo, anemia le pondremos, ¿ya? Anemia, anemia sí y no, anemia no. No anemia le voy a poner, ¿ya? Resulta que para tú ubicar esta información, digamos que esto es, no sé, dieta inadecuada, ¿ya? Y aquí le vamos a poner dieta adecuada. Acuérdense siempre lo peor en la primera fila y lo peor en la primera columna, ¿no? Entonces yo puedo decir en la población en general, porque primero me pregunten controles, ¿no? En la población en general, digamos que no tienen anemia, yo puedo ver en qué porcentaje hay la dieta inadecuada. Entonces encuentro un estudio
sobre dieta en población en general, donde dice la dieta inadecuada está presente en el, no sé, 50% de esta población, ¿no? Entonces también, Alejandra, puedes utilizar datos de prevalencia. El INE, no sé, dice que, digamos que mi exposición es bajo nivel educacional, ¿ya? Y este es tener un buen nivel educacional, ¿ya? Bueno, esto de la definición operativa tiene que estar bien definido cuándo va a ser bajo y cuándo va a ser bueno, ¿no? Digamos que bajo, en mi definición operacional voy a decir cuando haya tenido ninguno o solo ha llegado a primaria, digamos, ¿ya? Y va a ser bueno de secundaria para arriba, ¿no? O sea, desde primero de secundaria y que haya cursado, ¿no? Solamente primero de secundaria hasta universitario y superior. Yo puedo definir esto en mi operacionalización, ¿ya? Entonces, en el INE hay información, ¿no? En población en general, incluso yo puedo decir cuánto es el porcentaje que hay de bajo nivel educacional y puedo utilizar eso para hacer mi cálculo, ¿ya? Entonces, puedes utilizar estudios de prevalencia, información general, opinión de expertos también para hacer ese cálculo, ¿ya? ¿Así? ¿Alguna otra pregunta? Miren, hemos combinado en esta sesión plan de análisis y operacionalización de, bueno, variables, ¿no? Lo que quiero que se les quede es que todo está relacionado, ¿ya? A veces hacen un objetivo con una redacción de descriptivo y le hacen una hipótesis. Por ejemplo, ahí ya no hay una coherencia. O hacen por cumplir, como les decía, una operacionalización, pero hay variables que ni siquiera están en objetivos específicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos visto hemoglobina y me sirve, digamos, edad y sexo. Esas tres variables tienen que estar mencionadas en sus objetivos específicos. A veces aquí aparece nivel educativo y en los objetivos nunca se han propuesto describir por nivel educativo. Entonces traten siempre de que estén interrelacionados, objetivos, ¿no? Tanto general como específicos, hipótesis, operacionalización de variables, y de ahí ya están haciendo mi plan de análisis. Miren, esta columna ya es mi plan de análisis. Pues en el plan de análisis generalmente decimos, para mis variables cuantitativas voy a hacer medidas de tendencia central o medidas de dispersión, o pueden poner directamente promedio, desviación estándar, gráfico de cajas, ¿no? Para mis variables cualitativas voy a hacer proporciones y porcentajes. De ahí nace ese plan de análisis. En un descriptivo, en un analítico, ya dirán, pues, en el plan de análisis, aparte de esto, ¿no? Que la parte descriptiva que siempre hay que poner, voy a poner, voy a considerar como variable de respuesta a síndrome metabólico, la variable de exposición va a ser edad, la variable de control va a ser sexo, ¿no? Se va a buscar una posible asociación con la prueba chi cuadrado, voy a estimar OR, índice de intervalos de confianza, y si hay una variable de control, como en este caso, voy a hacer la prueba de inteligencia, ¿no? Entonces ya te es fácil escribir el plan de análisis, ¿ya? Entonces han visto esta herramienta, lo pueden hacer a mano alzada, lo pueden hacer, la cosa es hacerlos aterrizar la idea de investigación que tienen. Y esto se complementa muy bien con el cálculo de tamaño muestral para de una vez saber si voy a alcanzar o no voy a alcanzar este trabajo, ¿no? Entonces yo veo que al momento siguen haciendo los residentes en especial trabajos con una visión muy pequeña. Traten de hacer con una visión más grande, ¿ya? Por ejemplo, quiero hacer un planteamiento, a veces hacen un planteamiento grande con todo esto y tienen una muestra de 20 pacientes. No les va a alcanzar eso para hacer muchas cosas, ¿no? No les va a alcanzar.
yo les propongo que ustedes hagan este ejercicio y vean incluso 3 salidas. Si no alcanzo la muestra, porque a veces también no se puede, ¿no? Puedo hacer una serie de casos, digamos, ¿no? De repente, si logro tener 50 con esta característica y 50 sin esta característica, puedo hacer un caso y control, ¿no? Entonces, si esto lo puedo hacer con alguna situación de seguimiento, puedo pensar en una cohorte, ¿no? En mis 3 años de residencia voy a hacer un seguimiento de un paciente tal vez no sé, con un resultado fácilmente medible o que en poco tiempo, entre comillas, se pueda medir, ¿no? Entonces, esas cosas me gustaría que lo piensen y que lo planifiquen con un alcance, una meta más larga, ¿ya? Porque a veces hacen un planteamiento muy interesante, pero su muestra han recolectado el último mes de su último año, donde solo tienen 18 pacientes, ¿no? Entonces eso no les va a alcanzar para hacer las cosas que desean. Traten, ustedes que están en el área clínica, desde ahora ya puedo planificarme 3 investigaciones, porque voy a estar ahí y pasan los años, ¿no? Y de repente ya me veo en 5 años y veo y que ya he juntado suficientes pacientes y que ya tengo 3 posibles estudios y publicaciones en puerta, ¿no? Entonces, de esa forma me gustaría que lo vean así, es más dinámico, no es tan del papel, tan teórico, digamos, ¿no? Esta parte del diseño de la investigación. Ya, bueno, eso quería compartirles, no sé si tienen más alguna otra pregunta. Sí, buenas noches, doctora. Te habla Vilma. Eh, Sí, tengo una duda para decir que que en mi caso personal, si voy a hacer un trabajo de casos y controles, yo pensaba hacer la satisfacción laboral con un cuestionario ya elaborado de Fiont Roja, que ya está, como se dice, avalado. Y con eso yo pienso clasificar a los satisfechos y a los no satisfechos. Y de acuerdo, y también antes del cuestionario tengo una hoja de registro donde voy a tomar esas preguntas de las variables. Y mi duda es, de casos y controles, ¿está bien que le haga así con ese cuestionario y tome los datos? Sí, bueno, la forma de medir las variables, o sea, no va a influir o sea, yo te entiendo de que si es cuestionario, no le va a hacer a un caso y control, ¿no? Pero en realidad la forma de medir es otro capítulo, digamos, que se llama mediciones. Si lo mejor para medir satisfacción usuaria es un cuestionario, esa es la que te va a servir. Si tú quieres, por ejemplo, medir anemia con un cuestionario, medio difícil, ¿no? No va a ser tan exacto. Yo lo puedo decir, va a ser medio subjetivo. Entonces, ahí sí te puedo decir, creo que no es exacto. Hasta el momento lo mejor conocido sería nomás un examen clínico o un examen de laboratorio, ¿no? Pero para la variable que tú has elegido, que es satisfacción laboral, ya hay instrumentos como tú lo has mencionado, entonces es totalmente válido. Este instrumento, más bien tú trata de fundamentarlo, ¿no? Que ha sido de repente validado de tales formas en tales países, ¿no? A veces sucede que hay preguntas y términos en ese instrumento que no se adecúan a nuestra sociedad o no se pueden entender de la misma forma, hasta por algunas palabras. Puedes tú tal vez hacer una pequeña validación solo para afinar esas diferencias, tal vez en entender algunas preguntas y nada más. Es totalmente válido que utilices un cuestionario para medir tu variable de respuesta. Ujú. Muy bien, gracias, doctora. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Mm, Bueno, entonces espero para la siguiente también puedan ir juntando sus preguntas. Si gustan, también pueden escribirme, no hay problema, está en los recursos de la difusión del curso, está el correo, está el teléfono, ¿no? Y eso sería todo por hoy día. Les agradezco la atención y nos vemos el siguiente miércoles. Hasta luego. Hasta luego, doctora.
Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta